Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, donde vamos a estar realizando y compartiendo diferentes interpretaciones y análisis astrológicos sobre la actualidad en lo que se refiere a las noticias del mundo, tanto especialmente desde el punto de vista deportivo, pero también a otros niveles. Vamos a estar mirando y vislumbrando lo que puede ser las diferentes competencias deportivas, como por ejemplo la Eurocopa, la Copa América, y vamos a estar haciendo predicciones, análisis y todo lo que nos compete desde el punto de vista astrológico que podamos llegar a compartir con ustedes. En esta ocasión vamos a estar realizando una investigación que queremos compartir sobre los goleadores de la historia del fútbol. ¿Qué aspectos lo están revelando? ¿Cómo se puede ver a partir de la carta natal de los distintos jugadores que han marcado una gran cantidad de goles? Y esto viene potenciado a raíz de la irrupción del joven goleador Haaland del Borussia Dortmund, que bueno, nos ha llamado la atención los aspectos de su carta natal y hemos realizado un recopilatorio de los mismos aspectos que se ven en otros futbolistas del pasado, grandes goleadores de la historia, que ahora los vamos a pasar a compartir con todos ustedes. Y aquí vamos a... El motivo del video, como bien explicaba, es ver los registros goleadores, o se va a centrar en más que nada ver este aspecto de la conjunción Marte con el nodo norte aplicada a grandes goleadores del mundo del fútbol. Si hablamos de Marte aplicado al fútbol, es evidente muy importante no solo por la generalidad de siempre que veas o leas sobre astrología y sobre Marte, seguramente vas a encontrar las típicas descripciones y características que tienen que ver con la ambición, la fortaleza física, cómo encaramos nuestras ambiciones, etcétera. Pero aplicado en este caso en el ámbito deportivo y del fútbol, el planeta Marte es especialmente importante para un jugador o un deportista del tipo que sea. Pero más importante, por ejemplo, para los goleadores, por esto de ser el artillero. Entonces, en el caso del jugador Haaland, que aquí estamos viendo su carta natal, vamos a observar que tiene una conjunción entre Marte y el nodo norte en el signo de Cáncer. Una conjunción bastante cerrada de apenas 1 grado, y esto es lo que provoca esa ambición desmedida por el gol, por anotar. Esto, el nodo norte, al contacto con Marte, expande la capacidad goleadora del jugador. Porque el nodo norte, como decía anteriormente Juanpa, tiene naturaleza jupiteriana. Eso significa que tiene naturaleza expansiva. Todo lo que entre en contacto con el nodo norte, sea bueno o malo, lo expande. En este caso, al estar Marte conjunto, provoca que muchos jugadores que tengan este aspecto tienen una capacidad goleadora notoria, y si no es capacidad goleadora, es una proliferación de capacidad para ganar títulos también. Es decir, aquí se vislumbra con este aspecto la potencia, la maximización. En el caso de Haaland vamos a ver que además de la conjunción, que lo hace un notable goleador porque a su edad, a su corta edad, ya ha superado los registros de jugadores históricos como Cristiano Ronaldo o como Messi, especialmente en el ámbito de las competencias europeas. Además vamos a ver que en su carta tiene un trígono con recepción entre la Luna y Marte, ya que tiene la Luna en el signo de Piscis, signo de agua, y Marte en el signo de Cáncer, también signo de agua, y están en recepción. Esto quiere indicar proliferación de goles, habilidad y talento para no solo el fútbol, sino para anotar. Entonces podemos ver cómo este aspecto se destaca notoriamente, haciéndolo un artillero de clase mundial, y veremos cómo va su progresión. Pero para tener más ejemplos sobre este tipo de jugadores, vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es el caso del futbolista Pelé, que fue uno de los grandes jugadores históricos, y
sobre todo aplicado a hacer goles, a ser un goleador. Se ha hablado famosamente de los mil goles de Pelé, ¿no? Pero aunque haya llegado o no a esa cifra, la cifra oficial son 767 goles para el ex jugador del Santos y la selección de Brasil. También no solo es una gran capacidad goleadora, sino como habíamos visto es gran potencia para ganar títulos, ya que el futbolista brasileño ha ganado 3 campeonatos del mundo, con lo cual todo eso es una proeza y lo vemos con su carta natal, que aquí la vemos. Si se fijan van a ver que tiene a Marte conjunto al nodo norte en el signo de Libra. Es un Marte, una conjunción Marte-nodo norte prácticamente partil, porque están muy conjuntos, dispuestos por Venus, que queda en el ascendente, que también está en trígono a Júpiter en la casa 9. Es decir, que aquí vemos como nuevamente la conjunción cerrada entre Marte, la capacidad goleadora, y el nodo norte, la expansión de los goles, genera una gran genera este tipo de aspectos, ¿no? Que es muy, muy interesante de notar. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, que aquí lo vemos, es Carlos Bianchi, un exjugador de fútbol argentino y ex entrenador también. Y en este se puede aplicar lo que habíamos mencionado, porque Carlos Bianchi en su etapa de jugador fue un jugador muy goleador, era delantero, que realizó 427 goles en casi 600 partidos, un promedio bastante alto de goles, pero sobre todo lo más interesante es su carrera como entrenador, ya que como director técnico ha ganado 16 títulos, pero que son de muchísima importancia. Es decir, es un entrenador que ha ganado 4 Copas Libertadores y 3 Copas Intercontinentales. Podríamos hablar de que a día de hoy, hasta la fecha, es el entrenador más importante de la historia de Sudamérica. Y esto se puede ver en su carta, como es notable que la conjunción Marte-Nodo Norte se da en el signo de Aries, es decir, un Marte fuerte en su propio signo, en Aries, y además tiene la Luna en el signo de Aries, con lo cual, bueno, todo es armonioso y da una no solo tremenda capacidad goleadora como jugador, sino una gran capacidad a la hora de obtener mucha cantidad de títulos. Eso es lo que representa un poco este aspecto. Es como la potencia, la maximización de todo lo que ocurre en el ámbito de Marte, aplicado por la conjunción con el nodo norte. Siguiendo con algunos de los ejemplos que tenemos preparados para ustedes, vamos a estar viendo el caso del delantero uruguayo Luis Suárez, que es un jugador activo también. Y bueno, en el caso de Suárez vamos a ver que también tiene la conjunción Marte-Nodo Norte, haciéndolo un notable goleador, también en el signo de Aries. Y esto, es decir, este aspecto que habíamos observado y detallado, que tiene que ver no solo con la capacidad goleadora, ha habido, por ejemplo, notas o entrevistas de Luis Suárez en el que a él le preguntan por qué tiene esa personalidad tan ambiciosa que a veces se sale de quicio en los terrenos de juego. Y él, con aparente calma en las entrevistas, relataba que en los partidos se transforma en otra persona, que en su vida común, normal, en su día a día es una persona muy relajada o tranquila, pero que cuando entra al terreno de juego se transforma en un animal competitivo. Bueno, esto es exactamente la descripción que él hace de lo que es este aspecto Marte conjunción nodo norte. Si nos fijamos además, esto no solo genera esta capacidad de ser un killer del área, sino que cuando ese animal competitivo se sale de control, se generan comportamientos de agresividad como los que le hemos visto a este jugador. Por ejemplo, cuando tuvo aquel episodio de morder a un jugador en Inglaterra y lo mismo que le pasó en el Mundial de 2014. Es decir, cuando esa agresividad, ambición desmedida por el gol, por el juego, se sale de control, genera este tipo de
agresiones y actividades que deben ser muy bien atendidas para no tener este tipo de problemas. Siguiendo entonces con otro caso que habíamos hablado de estos goleadores que son muy buenos, sí, pero se les salta la térmica, como se diría, ¿no? Otro caso es el de el exjugador del Manchester United, Eric Cantona, que todos lo recordarán por, bueno, además de ser un gran goleador, se lo recuerda por aquella famosa imagen cuando le dio una patada voladora a un aficionado del público, que este es exactamente algo en esencia similar a lo de Luis Suárez, porque este jugador francés también tiene la conjunción Marte-Nodo Norte en el signo de Tauro, es decir, está un poquito menos digno esencialmente, pero eso no es ningún tipo de impedimento para frenar el impulso goleador. Pero sí, como ese aspecto Marte-Nodo Norte se ve como una, a veces, extrema agresividad que se sale de control. Entonces, bueno, esto es particularmente interesante. Siguiendo con otro ejemplo que les queremos indicar, tenemos el caso de el ex futbolista y entrenador alemán Franz Beckenbauer. Y este es un ejemplo espectacular por la carta natal de esta persona. Aquí tenemos su carta. Esta carta está con la hora real de nacimiento, con lo cual cobra mayor sentido el análisis que podamos realizar. Si ustedes se fijan en su carta natal, vamos a ver la conjunción Marte-Nodo Norte, como en los ejemplos anteriores, pero en este caso la tiene en la casa primera. Es decir, la conjunción le queda en el ascendente, con lo cual cobra mucha mayor potencia y fortaleza ese Marte. Y además está en aspecto a Júpiter, con lo cual expande doblemente por el nodo norte y por Júpiter, que son dos puntos de naturaleza expansiva. Esto, ¿qué le otorgó a este jugador? Que como jugador justamente fue capitán de la selección de Alemania, campeona del mundo de 1974 y también campeón de la Eurocopa de 1972. Además, con su club, que es el Bayern, ganó las 3 Copas de Europa en los años 70. Lo que hoy sería la Champions League. O sea que como jugador vemos un gran éxito y como entrenador fue también campeón del mundo dirigiendo a la selección alemana en el Mundial de 1990. Y si se fijan, ese Marte, verán que tiene un sextil a Mercurio en Virgo. Eso es saber aplicar las ideas deportivas desde el punto de vista táctico, inteligente, lógico, analítico, con la combinación Marte-Mercurio, y más que es un Mercurio en Virgo, angular, con toda la fortaleza y capacidad analítica. Muchas veces vemos entrenadores o exjugadores que pasan a ser entrenadores y no tienen la capacidad para expresar expresar sus conocimientos y guiar o liderar a los equipos. En cambio, cuando vemos a Mercurio tan fuerte aspectando a Marte, vemos que, por ejemplo, esta persona en particular sí tiene esa capacidad intelectual de ideas para, a través de la pizarra, manifestar las ideas que quiere aplicar al campo. Y bueno, campeón como jugador, campeón como entrenador y todo un hito y una leyenda del fútbol, Franz Beckenbauer, como lo podemos ver. Y ya para ir cerrando esta presentación, vamos a estar hablando de aspectos, un aspecto un poquito diferente, pero que va en la misma línea. Por ejemplo, vamos a ver el caso de otro de los goleadores históricos y tal vez el mejor jugador de la historia, junto con, bueno, algunos. No queremos crear tampoco polémica entre los seguidores, pero vamos a ver el caso de Messi. Vamos a ver el caso de Messi, que aquí tenemos su carta, y vamos a observar otra vez que Marte, en este caso, no está conjunto al nodo norte, pero sí está en aspecto a Júpiter. Si nos fijamos, tiene a Marte en Cáncer, en aspecto a Júpiter en Aries, o sea que son planetas que están, lo que se dice en astrología, en recepción mutua. Eso significa que estos planetas son amigos y Marte funciona para Júpiter, Júpiter funciona para Marte y se crea un círculo virtuoso entre los dos planetas.
Marte, habíamos dicho, es la capacidad deportiva y goleadora, y Júpiter es la gloria, la expansión, los títulos. Entonces vemos ahí como un Marte encuentra su expansión a través de Júpiter y la recepción mutua, dando gran proliferación de goles y títulos para este jugador como Messi. Pero uno de los casos más interesantes es el último, la última presentación que vamos a observar, que es el caso de el jugador, el mayor goleador de la historia del fútbol hasta el momento de lo que se tiene registro, que es el jugador austríaco Joseph Bican, que aquí tenemos su carta natal. Según los registros oficiales, es un jugador que realizó 805 goles en 530 partidos, una barbaridad de promedio de 1,52. Está bien que era en la Liga Austríaca o en la Liga de la República Checa en los años 40, con lo cual está matizado esto, pero en la esencia de lo que tenemos que ver es astrológicamente dónde está mostrada esta situación. Y lo podemos ver aquí en su carta. Si podéis observar bien, van a ver que Marte, otra vez en el signo de Cáncer, está en aspecto de oposición, en este caso a Júpiter en Capricornio. Es decir, nuevamente son planetas que están en recepción mutua, como en el caso de Messi, ya que Marte está en Cáncer, que es la exaltación de Júpiter, y Júpiter está en Capricornio, que es la exaltación de Marte. Como vemos, que los planetas estén en su signo de caída no quiere decir absolutamente nada. Por el contrario, la proliferación de goles de Marte en signos de agua es notoria, y además en estos casos, como están en aspecto a Júpiter o al nodo norte, provoca que la capacidad goleadora aumente, se expanda y tengamos este tipo de registros con diferentes intérpretes en lo que es el mundo del fútbol. Entonces, queridos amigos, queríamos presentarles estos ejemplos y cómo se pueden ir detallando a partir de observar la carta con los goleadores que van surgiendo en la actualidad y habiendo visto los casos históricos. Así que vamos a estar realizando otras interpretaciones en las próximas semanas, y bueno, esto es un poco lo que queríamos, la información que queríamos compartirles el día de hoy.